Primero, el curso de morfofisiología es un curso extenso, un curso en el cual por semana se abarcan cuatro principales partes: fisiología, anatomía, embriología e histología de cada tema. En cuanto a fisiología, el primer tema, en semana uno, es sensibilidad y receptores. No son dos temas aparte, son dos temas que van de la mano. Cada sensibilidad es captada por un receptor. Posteriormente es llevada por una vía y esta vía la lleva a la corteza cerebral para que sea procesada correctamente y así evaluar una respuesta. Como ejemplo, si nosotros nos quemamos con algo, esa información va a viajar a través de nuestro sistema nervioso, a través de las vías, para llegar al cerebro y que nuestro cerebro emita una respuesta como la sería alejar la mano de tal estímulo, ¿no? Entonces, la primera parte, lo que veremos, es la sensibilidad, que corresponde a las vías aferentes. Todo lo que son vías aferentes son vías que van de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, que van desde el exterior hasta la corteza. Y vías eferentes son las vías que van al revés, desde la corteza hasta el exterior, o mejor dicho, desde la corteza hasta un músculo, para que se evalúe una respuesta. Todas estas de acá, las aferentes, van de la mano con las sensibilidades. Y las eferentes van de la mano con las motoras, para hacer una acción. ¿Ok? ¿Entendido? Hasta ese entonces. Para comenzar a hablar de sensibilidad, primero tenemos que definirla. ¿Cómo definimos sensibilidad? Sensibilidad no es más que un reconocimiento consciente. Nosotros vamos a estar conscientes de recibir una información. Información que puede venir o del exterior o del interior. En base a esto, se van a clasificar también los receptores. El receptor se puede subdividir en 5 tipos básicos según su modalidad, 3 tipos según su localización y 2 tipos según su estructura. El receptor es gracias al cual nosotros vamos a captar esa señal. Si queremos verlo esquemáticamente, el proceso de la sensibilidad es así. Un estímulo X es captado por un receptor. Aquí tienes tu receptor, ¿ok? Va por una vía y la vía llega a la corteza. Y luego, y luego se desarrolla una acción en respuesta. Eso es el resumen a grandes rasgos de lo que es la sensibilidad, de cómo son las vías en general. Entonces, como siempre necesitamos un receptor. ¿Por qué es importante el receptor? Porque dentro del receptor se va a llevar a cabo la siguiente acción, que es una transducción de señales. Y la transducción de señales no es más que el estímulo que se dio para que el receptor se active, se transforme en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, recuerden, miren acá. Esto es un estímulo, ¿ok? Esto de acá es un estímulo. El estímulo está siendo captado por el receptor, ¿ya? ¿Ok? Este estímulo va a generar una apertura de canales que van a llevar a que se dé una despolarización, ¿ok? Y esta despolarización se traduce como un potencial de receptor. Luego, si es que este potencial de receptor llega a superar el umbral, ahí recién se propaga a toda la fibra nerviosa. ¿En forma de qué? Un potencial de acción. Como debemos recordar que en el segundo ciclo era necesario un potencial de acción para iniciar una respuesta eléctrica en nivel de las fibras y se propaguen, ¿no? Esto es lo que hace el receptor, convertir ese estímulo en un potencial. Eso es lo que significa transducción de estímulos, ¿ok? Luego tenemos otras dos características claves: la sensibilidad diferencial y el principio de la línea marcada. La sensibilidad diferencial, ¿a qué se refiere? A que cada receptor
cada uno de los receptores es activado por un estímulo específico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, miren esta tablita. Tenemos muchos receptores, muchos receptores, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los receptores visuales, los receptores auditivos, los gustativos, etcétera. ¿Ok? En este momento no vamos a revisar, más adelante lo veremos. Pero lo que importante de acá es de que cada uno de los estímulos es activado por alguien. Por ejemplo, la visual por la visión, por la luz. La audición por el sonido. El gustativo por la química. Olfatorio también por la química. ¿A qué nos referimos esto? A estímulos químicos, ¿ok? Bueno, cada uno de esos estímulos, cada uno de estos estímulos es específico para un receptor. Y esto es a lo que se le da el nombre de sensibilidad diferencial. Y luego tenemos el principio de la línea marcada. ¿Qué quiere decir esto? De que luego de que este receptor capta este estímulo, luego de que este receptor capta este estímulo, envía su señal a a una vía nerviosa o a una fibra. Y esta fibra solo va a poder transmitir, solo conduce ese estímulo. Si nosotros estimulamos una fibra de dolor, solo va a poder transmitir el dolor. No te va a transmitir la presión, no te va a poder transmitir la vibración, no. A eso se refiere, a de que cada vía nerviosa va a transmitir un solo estímulo, ¿ok? No va a transmitir ni dos ni tres. Ese es el principio de la línea marcada. Y esta es una pregunta de examen, ¿ok? Todo lo subrayado es que ha venido en el examen. Luego tenemos la clasificación de los receptores. Los receptores se pueden clasificar de tres formas. Acá tenemos las tres. Tenemos a por el tipo de receptor, su tipo de estructura, que pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son las terminaciones nerviosas libres o con estructuras asociadas. Por ejemplo, pueden ser como un corpúsculo de Pacini, puede ser un disco de Merkel, entre otras que vamos a ver más adelante. Mientras que los secundarios son células especializadas. Estas células, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Entre ellos tenemos a los de los sentidos especiales. Los sentidos especiales son los sentidos que todos conocemos. La vista, la audición, el gusto, el olfato, el tacto no, porque el tacto está en las somatoestéticas. En cuanto a los estímulos visuales, por ejemplo, las células especializadas son los bastones y los conos. En la audición, las células ciliadas. En el gusto, los botones gustativos. En el olfatorio, las neuronas sensitivas olfatorias. Todos estos son células epiteliales especializadas, por ello serían receptores secundarios. Luego tenemos a según su origen. El origen, por ejemplo, si es que son del exterior, serían los exteroceptores, si son del interior, los interoceptores, y si son por la postura y el movimiento de las extremidades, los propioceptores, que son, por ejemplo, los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Estos captan la propiocepción. La propiocepción, ¿qué es? Tenemos que asociarlo por sus términos. Propio, nosotros, cepción, sentido, percepción. Percibimos lo que es nuestro. ¿Qué es nuestro? Nuestros brazos, nuestras piernas. Las movemos. Si nosotros cerramos los ojos y mueven tu brazo, tú vas a saber que está moviendo tu brazo. A eso se le conoce como propiocepción, ¿ok? Y son captados por quién? Por estos usos musculares y por el órgano tendinoso de Golgi. Usos musculares, como son del músculo, captan la longitud del músculo, ¿ok? Estos captan la longitud del músculo. Y los órganos tendinosos de Golgi, tendinoso carga la tensión, ¿ok? Esta es la longitud. Eso es importante también. Luego tenemos a la clasificación más importante, que también ha sido pregunta de examen. Esto también ha sido pregunta de examen. Así que hay que aprenderlo bien. ¿Con modalidad a qué nos referimos? Modalidad es el estímulo. Es el estímulo que va a recibir el, el receptor. El estímulo que va a activar el receptor. Los mecanorreceptores se activan
por deformaciones. Por deformaciones mecánicas, ¿ya? Por eso se le llama mecanorreceptores. Los termorreceptores se activan por cambios de temperatura. Los nociceptores por daño tisular. ¿Por qué decimos daño tisular y no solo dolor? Porque el dolor no va a ser solo externo. El dolor puede ser interno también. Puede ser captado por ejemplo, puede ser por un órgano, puede ser dolor visceral, pero el dolor visceral es transmitido por el sistema nervioso autónomo. Pero tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor parietal. ¿A qué se le conoce como el dolor parietal? Ah, bueno, miren, cuando nosotros tenemos un órgano, vamos a hacer cuenta como si este es un órgano y esta es su cápsula, ¿ok? Hay ciertos órganos que no duelen, pero el dolor que nosotros experimentamos es porque este órgano de acá crece tanto, que lleva a comprimir la cápsula. Y al comprimir la cápsula sí duele. Por ello es de que se causa dolor. Y el dolor es de tipo parietal. ¿Ok? Esto es ejemplo característico del pulmón, por ejemplo. El pulmón no duele. El pulmón está envuelto en pleuras. Los pulmones son así. Vienen nuestros bronquios, se van a los pulmones, están los dos pulmones, ¿ok? Y afuera tienen su cápsula, o mejor dicho, su envoltura, que son las pleuras. Una pleura visceral que está pegada y una pleura parietal, ¿ok? Cuando el pulmón crece, se comprime esta pleura parietal y la pleura parietal causa dolor. Este tipo de dolor es el dolor de tipo parietal, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego tenemos a los fotorreceptores. Los fotorreceptores son activados ¿por quién? Por la luz, básicamente, ¿ok? Y los quimiorreceptores son activados por sustancias químicas, por todo lo que son sustancias químicas, ¿ok? Entre ejemplos de los mecanorreceptores, ¿a quiénes tenemos? A los de la piel, a los de los tejidos profundos. Los termorreceptores principalmente tenemos a dos. Eso también es importante, ¿ya? Esto es un dato que tenemos que aprenderlo y diferenciarlo bien, porque nos va a servir para saber bastantes cosas y resolver bastantes preguntas. Siempre que nos pregunten qué receptor es el que capta el frío, es el de Krauss. Y el que capta el calor, el de Ruffini. ¿Ok? Luego tenemos también a las terminaciones nerviosas libres, que son específicamente para el dolor. Y los fotorreceptores son los conos y bastones, que son los que se encuentran en la retina. Y los quimiorreceptores, como por ejemplo las papilas gustativas, entre otros. Pasando un poco más a los atributos elementales, que son las cosas que tienen que tener sí o sí los estímulos para ser considerados como tal, ¿ok? Entre ellos son modalidad. Modalidad, ¿a qué hace referencia? Son los tipos de estímulos que tienen los receptores. Acá tenemos, por ejemplo, miren, visual, visión, audición, sirve para la audición, ¿no? Todos estos. Y luego tenemos acá también la ley de Müller. La ley de Müller, ¿a qué nos hace referencia? Que cada tipo de sensación, cada tipo de sensación va a ser transmitida primero por un receptor, ¿ok? Y este receptor llega a un lugar en la corteza, un lugar específico en la corteza. Y lo que nosotros vamos a percibir o sentir está dado por el lugar al que llega. O sea, en otras palabras, el lugar al que llega el estímulo nervioso condiciona el tipo de sensación. ¿Ok? Ya. Eso es lo que nos hace referencia a la ley de Müller. No ha sido preguntado hasta ahorita, pero
Puede que te lo pregunten en clase y es clave que lo tengas en cuenta. Esta es una tablita que hice para clasificarlo a manera general, los tipos de receptores, su modalidad, el estímulo que necesitan, la clase de receptor que son y el tipo de célula receptora, es decir, cuál es el receptor como tal. Por ejemplo, vamos acá, estos de acá que están de un color es por una razón, porque pertenecen a los estímulos especiales. Los estímulos especiales, los o las sensaciones especiales hacen alusión a los sentidos, ¿ok? Y los otros son las sensaciones que son las somatoestáticas, que son las de acá. Estas de acá hacen alusión principalmente a lo que es el tacto, ¿ok? El tacto, dolor, entre otros, etcétera. ¿Ya? A esta se le conoce como somatostáticas. Las otras son también conocidas como somatosensoriales. ¿Ya? Bueno, acá está a grandes rasgos, que bueno, esto ya lo pueden leer ustedes, que es básicamente un resumen de lo anterior. ¿Ya? Luego tenemos a los otros parámetros que son parte de los atributos elementales. La modalidad, el primero. El segundo, la localización. Tercero, la intensidad. Y cuarto, la duración. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a hablarlo, cada uno de ellos. La localización nos hace referencia básicamente a que cada receptor está distribuido topográficamente en la corteza. ¿Y esto cómo se da? A raíz de una representación que se le conoce como el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield no es más que la representación de las sensaciones, una representación del cuerpo en la corteza. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Para que les quede claro, vamos a mostrarle una imagen. El tercer atributo es la intensidad. La intensidad hace alusión a qué tan potente es el estímulo. Puede ser un estímulo con baja intensidad, un estímulo con mucha intensidad, y eso va a deberse principalmente a dos cosas, o a dos tipos de sumaciones, que son la sumación espacial y la sumación temporal. Ambos son necesarios para que haya una mayor intensidad. Una mayor intensidad está principalmente por estos dos, ¿ok? Pero antes de entrar a ellos, tenemos que definir en la intensidad un término clave, que es el umbral. El umbral de intensidad. Todo estímulo necesita un umbral para ser detectado. Entonces, ¿cómo definiríamos el umbral? Como el estímulo más bajo que puede ser detectado. ¿Ok? Un ejemplo de esto. Miremos. Esta va a ser una tablita, por así decirlo. ¿Ok? Una representación. Este va a ser el umbral. Primer estímulo. Estímulo A. Así. Estímulo B. Y estímulo C. Miren, de estos, el estímulo A, como este es el umbral, no llega a alcanzarlo. Entonces este no va a ser detectado. El estímulo B sí lo logra superar. Este sí va a ser detectado. Y el estímulo C tampoco llega, entonces no va a ser detectado. Esto es un ejemplo de lo que es el umbral. Luego tenemos a los dos tipos de sumaciones.
Sumación es un aporte de que se van a sumar y sumar y sumar las sensaciones para que se aumente la intensidad. Y tiene dos formas de sumarla. En base a ellas, primero son la sumación espacial, que hace alusión a un mayor número de receptores. ¿Ok? Un mayor número de receptores igual mayor intensidad. Y una sumación temporal, como su mismo nombre lo dice, es una sumación más frecuencias. ¿Ok? Más frecuencias. Se dan más frecuencias de estímulo y por ello es mayor intensidad. Esto se ve acá, gráficamente representado. Tenemos en la columna de las Y y en la columna de las X. ¿Ok? En las Y tenemos a la intensidad, a todo lo que es intensidad, y en las X tenemos al tiempo de los impulsos. Ok, miren, acá, nuevamente, vamos a poner los estímulos para que lo entendamos. Estímulo A, estímulo B, estímulo C y estímulo D. Miren, en el estímulo A y en el estímulo D, pueden ver que la intensidad está cada cierto tiempo. No es una intensidad constante. Y miren cómo se grafica la intensidad. ¿Ven? ¿Ven que no hay elevación? ¿Ello qué tiene que ver? Porque la frecuencia de los impulsos es baja. Y a menor frecuencia es igual a menor intensidad. Por el contrario, pasa en la B y en la C. Pueden ver, miren, en la B y en la C, los estímulos se dan cada poquísimo tiempo. Si se da estímulos más seguidos, miren cómo se dispara la curva de la intensidad, siendo más potente en la B que en la C, porque en la B están casi pegaditos. Acá pueden verse separados, ven que se ven unos pocos separados, acá todos parecen estar unidos. Por ello es que el estímulo es más potente, porque como les dije, a mayor frecuencia, mayor intensidad. Listo. Bueno, luego tenemos al cuarto atributo. El cuarto atributo tiene que ver con la duración. Y la duración depende de una palabrita clave que es la adaptación. ¿Pero qué es la adaptación? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren, adaptación de los receptores. Como todo en la vida, si hacemos algo constantemente, nos cansa, ¿no? A nosotros también. Si repetimos una actividad constante y constante y constantemente, nos cansa. Si repetimos una música que nos gusta constante y constante y constantemente, ya no la vamos a querer escuchar. Lo mismo les pasa a los receptores. Si es que nosotros les hacemos muchos estímulos, si le hacemos un estímulo continuo por mucho tiempo, este receptor va a decir, no, hasta acá llega la señal, no la vamos a transmitir más. Y se adapta, lo considera normal. Si te estás haciendo un ejemplo, por ejemplo, hazte presión en tu brazo durante cierto tiempo. Al comienzo lo sientes. Luego, si lo sigues teniendo ahí, el estímulo va a pasar a ser imperceptible. ¿Por qué? Porque se da este proceso de adaptación de los receptores. Puede ser parcial, de a pocos, o puede ser total, desapareciendo totalmente el estímulo. Esto entonces se da de dos formas, según los dos mecanismos que son el mecanismo de adaptación, de acomodación y el de deformación. En el de acomodación tiene que ver con que se reacomode el líquido que está dentro de la célula. Nosotros hacemos presión, miren, por ejemplo, hagamos cuenta que esta es una fibra nerviosa, este es un receptor, ¿ya? Nosotros hacemos presión acá, entonces esta fibra pasará a ser así. Uy, lo siento. Esta fibra pasará a ser así, ¿no? Mientras más presión hacemos, todo el líquido que está dentro, primero se desordena, pero posteriormente todo se va a volver a la normalidad, todo se va a reacomodar. Ese es un proceso de acomodación. Y la deformación tiene que ver con que simplemente se acostumbra a estar de esta forma el estímulo. Y por ello que se cierra la apertura de canales que normalmente cuando llega esta deformación se aperturan los canales y al aperturarse los canales genera ese impulso eléctrico. Pero acá ya no, acá se cierran los canales y como se cierran los canales ya no hay impulso. Y por ello que se dan los dos procesos. ¿Ok?
Ahora vamos a ver que según esta adaptación también se pueden clasificar los receptores. Receptores de adaptación lenta o receptores de adaptación rápida. Los de adaptación lenta, como su mismo nombre lo dice, son capaces de adaptarse, acostumbrarse al estímulo en minutos, horas o días, mientras que los de adaptación rápida lo hacen en segundos o incluso en milisegundos, ¿ok? Por ello, es que también a los de adaptación lenta se les conoce como los receptores tónicos o de intensidad. ¿Por qué? Porque miden la intensidad del estímulo, ¿ok? Mientras que los receptores rápidos son conocidos como fásicos de velocidad o de movimiento. Porque un receptor que nosotros se adapte lentamente nos va a servir para mantener un estímulo o transmitir un estímulo que se mantiene con más tiempo, un estímulo continuo. Mientras que uno de adaptación rápida simplemente nos sirve para mantener, o mejor dicho, nos sirve para detectar cambios en el estímulo. Los cambios son detectados por estos procesos de adaptación rápida. Porque si tenemos un estímulo normal por constante tiempo, se adapta el receptor. Pero si cambiamos, va a poder ser detectado. Por ello es un nombre de receptores de movimiento. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los ejemplos de cada uno, los ejemplos característicos de los de receptores de adaptación lenta son los usos musculares o el órgano tendinoso de Golgi. Este no es el aparato de Golgi, por si acaso no se vayan a confundir. Este es el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ok? También tenemos otros, como pueden ser la mácula vestibular, el dolor, los receptores del dolor, los nociceptores, los varoreceptores o los quimioreceptores. En cuanto a los de adaptación rápida, el más característico es el corpúsculo de Pacini. Es un receptor profundo y es el más rápido, el más sensible también. También tenemos a los de Maser que se adaptan rápidamente. Y como les había dicho, para el estímulo adecuado para los de adaptación lenta son los continuos. Y los de adaptación rápida en los que hay cambios. De hecho, cuando cambia la situación, cuando no se mantiene constante. Y acá tenemos una gráfica, miren chicos, una barra de impulsos nuevamente y una barra de segundos. Acá podemos ver a los corpúsculos de Pacini, que como les había dicho, es el receptor que se adapta más rápidamente. Miren, en cuestión de milisegundos, el estímulo de lo que estaba en 200 ya bajó a cero, ya no es nada. Luego tenemos, por ejemplo, en segundo el receptor del pelo, que también se adaptan rápidamente. Y luego tenemos a los de adaptación más lenta, que es un estímulo continuo, un estímulo que perdura en el tiempo. Puede ser horas, puede ser días, como el de los osos musculares y los receptores de la cápsula articular, como lo son el órgano tendinoso de Golgi. Ahora también es importante que nos vayamos a hablar de la corteza somatosensiva o somatosensitiva o somatosensorial, como quieran llamarle. Para ello tenemos este esquemita. Miren, esto es un cerebro, como bueno, todos debemos saber, ¿ok? Acá tenemos un surco característico, un surco, una grieta, como quieran llamarle. Esta grieta nos va a servir bastante como referencia y se le conoce como surco central o también de Rolando, ¿ok? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Entonces, esta, esta de acá, todo esto de acá es la corteza somatosensitiva. Y como podemos ver, está detrás
del surco de Rolando o el surco central, está posterior. Por ello se le conoce también como corteza somatosensitiva o post-rolándica o post-central, como quieran llamarle. ¿Ok? Bueno, esta área está representada, esta corteza somatosensitiva primaria, está representada principalmente por las áreas de Brodmann 3, 1 y 2, en este orden. 3, 1 y 2. Y la 3 se subdivide en A y en B. A todas estas cortezas, a todo esto de acá, va a llegar el estímulo. A estas áreas principalmente. Luego hay una corteza, que es la somatosensitiva 2, y la 5 y 7, que se les conoce como de asociación. A estas va a llegar un estímulo para interpretar la información. Acá la recibimos y acá la interpretamos, ¿ok? Pero bueno, eso no es un tema de mucha importancia. Luego, posteriormente, hacemos un corte. Imagínense que hacemos un corte acá, a este nivel, lo partimos en dos el cerebro y lo ponemos de corte de modo de que vamos a ver la mitad del cerebro. Esta parte está plasmada, que está cortada así, ahora está plasmada así. ¿Ok? Miren, esta parte es de esta parte, para que no se pierdan. Y dentro de esta corteza somatosensitiva hay una representación del cuerpo. Miren, hay una representación del cuerpo. Acá está un pie, acá está una mano, acá está el dedo, acá está la cara, ¿no? Y si se dan cuenta, todo va desde abajo hacia arriba. Acá está la cara, acá están los pies, y por eso se dice que hay una inversión, que la corteza o el homúnculo de Penfield, que se le conoce a esta, va a estar invertido. Es el cuerpo invertido, ¿ok? Y acá te preguntarás, ¿por qué la cara es tan grande? ¿Por qué la mano es grande? ¿Por qué la pierna es chiquita? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá el tamaño obviamente no está dado por el tamaño corporal, sino está dado por la cantidad de sensaciones que se pueden dar, ¿ok? A un lugar que esté representado con mayor cantidad o más grande, es porque a este lugar es mucho más sensible, le llegan más variedad de sensaciones. Teniendo esto conocido, el lugar con mayor representación son los labios. Luego está la cara y luego el pulgar, como podemos ver acá. Cara, labios y el pulgar. Está grande, el resto del cuerpo está chiquito. Y el de menor representación, el tronco y la parte inferior. Esto tenemos que aprenderlo bastante bien porque ya ha venido en examen, chicos. Ya ha venido en examen. Por ello es importante conocerlo. Y también tenemos que tener en cuenta esto de acá. Miren, la representación, el tamaño que tiene en el homúnculo de Penfield está dado inversamente proporcional al tamaño del campo receptor. Del campo receptor. Y está dado directamente proporcional a la densidad de receptores. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, chicos. Miren, chicos. Para ello, vamos a hacer un pequeño esquemita aquí. Digamos que esta es una mano, ¿ok? Disculpen si no dibujo tan bien, pero digamos que esta es una mano. Ya. Acá en esta mano vamos a encontrar muchos receptores. Muchos receptores. Cada puntito es un receptor. Cada puntito es un receptor. ¿Ok? Y cada receptor tiene un área donde puede ser estimulada. Y esa área se le conoce como campo de receptor. ¿Ok? Miren, miren, cada circulito rojito. Y por otro lado, tenemos a una espalda. Vamos a cuenta que esta es una espalda, ¿ok? Ya. Bueno, esta es una espalda. Y acá tenemos menos receptores. Tenemos uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y los campos son más grandes. Es esquemáticamente, ¿ah? No vayan a pensar que hay 4 receptores en la espalda. Esquemáticamente, para que noten la diferencia. Miren, entonces teniendo este esquema aquí,
Vamos a ver, ¿en cuál hay mayor cantidad de receptores? En la mano, ¿cierto? Entonces se dice que hay, lo siento, se dice que hay mayor densidad de receptores. Y el área del receptor, de cada receptor que es estimulado, es más pequeña. Entonces, menor campo de receptor. Mientras que la espalda, lo contrario. Hay pocos receptores, entonces hay poca densidad y hay un mayor campo. Los campos son más grandes. Entonces, teniendo en cuenta esto, entre la mano y la espalda, ¿cuál está más grande acá en el homúnculo de Penfield? La espalda casi ni se ve y la mano está grande. Entonces, acá ponemos en evidencia esto, que la representación está inversamente proporcional al tamaño del campo receptor, es decir, mientras menos campo, más representación, y es directamente proporcional a la densidad del receptor, es decir, a más densidad, más tamaño, más representación. Luego, para ello, como ya tenemos que saber, a la corteza somatosensitiva llega todo tipo de sensaciones para ser interpretadas, todo tipo de sensaciones. Tenemos a las sensaciones de propiocepción, a la de la vibración, tenemos a la de la presión, para diferenciar pesos, todo llega a la corteza. Incluso también la del dolor y la temperatura. Pero de todas ellas, la del dolor y la temperatura también son interpretadas en otros lugares. Por ello, por ello, es de que esto es clave, miren. Si hay una escisión bilateral, si dejamos de funcionar las cortezas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se van a afectar todos los tipos de sensibilidades, menos la del dolor y la de la temperatura. ¿Por qué razón? Porque les dije que estos pueden ser interpretadas en otros lugares. Entonces, si nos viene una pregunta que ya ha venido, por ello es importante que esto lo subrayemos. Si nos viene una pregunta, chicos, llega un paciente que ha sufrido un trauma cerebral y con ello una escisión bilateral de la corteza. Es decir, la corteza no puede funcionar, la corteza somatosensitiva. ¿Qué tipo de sensación no se ve afectada? La analgésica, por ejemplo, y la termoalgésica. ¿Ok? Que son el dolor y la temperatura. Sencillo, sencillo, chicos. Bueno, esto es un datito que también tenemos que saber bastante. Que ha venido, que ha venido. Porque fuera muy bonito si solo se quedara ahí, de que debemos conocer que la corteza somatosensitiva, todos llegan al área 3, 1 y 2. Ya. Pero miren, miren esto. Este cortecito de acá, o bueno, todo esto de acá, vamos a pasarlo acá. Es lo mismo. Miren, acá está el área 3, que se divide en A, en B, acá está. Luego pasa el área 1, el área 1 está acá, 2 acá, 5 acá, 7 acá. Esto es igualito que este, el surco central rolándico, y este, el surco poscentral, que es el surco de acá. Ya, entonces teniendo esto en cuenta, esto solamente para que nosotros sepamos esto, que al área 3A y al área 2 les llega principalmente información, pero ¿de quién? De la propiocepción, del posicionamiento de las articulaciones, del estiramiento muscular. Y a la 3A, principalmente del estiramiento, y a la 2, de la presión y la posición articular. Y a las áreas 3B y 1 les llega información de la piel, presión, dolor, vibración, todo lo que nos imaginemos de la piel, le llega ahí, a la 3B y a la 1. Esto ha venido también en examen, porque está subrayado. Recuerden que les dije que todo lo subrayado viene en examen. En la 3B principalmente llegan receptores de adaptación lenta y rápida, y a la 1 de adaptación rápida. Ok. Ahora vamos a identificar los tipos de sensibilidad, que esto también suele venir en exámenes.
Y es bueno que lo tengamos muy presente. Tenemos a la sensibilidad superficial, a la sensibilidad profunda y a la combinada, que es de las dos tipos. En la superficial la dividimos en táctil y térmica. Y la táctil se divide en epicrítica y protopática. La epicrítica es un tacto fino, un tacto que podemos distinguir. Y la protopática es un tacto grosero, un tacto ligero, un tacto que nosotros tocamos la piel y ya está. Tocamos con dos dedos la piel y no distinguimos de qué manera o los dos estímulos que se dieron. En cambio, un tacto fino es un tacto que nosotros somos capaces de distinguir los puntos, dos puntos diferentes. Es un tacto más fino, un tacto más sutil, ¿ok? Recuerden, fino no es lo mismo que ligero. Podemos hacer una cosa a la ligera y no nos sale bien, un tacto haciéndolo por hacer. Eso no es algo fino, ¿no? En cambio, fino es algo refinado, algo distinguido, algo distinguible. Esa es la clave. Protopático, un tacto a lo, ya que sea, podemos decirlo así, un tacto grosero, un tacto torpe, ¿ya? Y cada uno de ellos es importante porque se van a transmitir por vías diferentes. La del tacto fino se transmite por la vía del lemnisco medial y la protopática por la anterolateral. Ya que eso lo vamos a andar más que todo en la semana 2. Pero les voy a dar algunos tips que son de introducción a las vías para esta semana. Porque hay ciertas preguntas que les pueden tomar los autores, que no deberían tomarle porque está dado para la semana 2 en el sílabo, pero a veces suelen venir. Por ello es importante que les dé un repasito. Y les voy a dar. ¿Ok, chicos? No se preocupen. Pero más adelante. Primero sigamos con esto. La profundidad o el tacto profundo, perdón, la sensibilidad profunda, está principalmente por cuatro cosas: la presión, la apreciación de pesos, la vibración y los movimientos segmentarios. Pero bueno, esto no nos lo van a preguntar así, porque los doctores van a buscar hacernos caer. ¿Y de qué momento nos pueden hacer caer? Como en anatomía, que hay muchos nombres para ciertas cosas. Ajá, también. La presión también es conocida como varestesia. La apreciación de pesos, es decir, tenemos por ejemplo, cargamos una moneda con la mano izquierda, cargamos una caja con la mano derecha, ¿cuál pesa más? La caja. Nosotros, con los ojos cerrados, vamos a saber que la de la mano derecha pesa más. A eso se le conoce como apreciación de pesos, ¿ok? Y es la barognosia. Luego tenemos hasta la sensibilidad vibratoria, que son muchos estímulos pequeños, pero a una frecuencia tan aumentada que hace que nuestro cuerpo vibre. Nuestra sensibilidad es la vibración. A eso que se le conoce como palestesia. Y luego tenemos a los movimientos segmentarios. Los movimientos segmentarios es cuando nosotros cerramos los ojos, hacemos movimientos continuamente de un lugar a otro, ¿ok? Y a eso son los movimientos segmentarios, o también conocidos como batiestesia. ¿Ya? Son movimientos en grupo, por así decirlo. Movemos las dos manos a la vez, como si estuviéramos agarrando algo. Y nosotros lo interpretamos así. Por ejemplo, nos dicen, ponga la mano, para ejemplificar, a lo mejor lo ponemos acá. Miren, escenario número uno y escenario número dos. El escenario número uno, esta persona está así. Le piden que ponga su brazo para acá. Escenario número dos, la persona movió su brazo, lo puso acá y le piden que repita. Hacer todo esto es hacer movimientos segmentarios, es repetirlo. Y nosotros sabemos, lo podemos hacer con los ojos cerrados. Y eso lo sabemos gracias a quién? A la propiocepción. ¿Y cómo se le denomina esa sensación? La batiestesia. ¿Ok? Bueno, sigamos. Tenemos luego la sensibilidad combinada, que tiene tanto de profundo como de superficial. En ellos tenemos a la estereognosia,
y a la grafiestesia. La esterognosia es cuando nosotros nos dan un objeto conocido y con los ojos cerrados nos lo dan en la mano y nosotros somos capaces de identificarlo. Si lo quieres poner a prueba, agarra unas llaves, te la ponen en tu mano, cierras los ojos y con simplemente tocarlo ya sabes que son unas llaves. A eso se le conoce como estereognosia. Y la grafiestesia es cuando nosotros nos dibujan algo en la mano y nosotros sabemos que nos están dibujando. Nos dibujan una A y decimos que es una A, con los ojos cerrados, obviamente. Nos dibujan una I, decimos que es una I. Y a eso se le conoce como grafiestesia, ¿ok? Luego tenemos tipos de fibras. Uy, sorry. Tenemos tipos de fibras. En cuanto a los tipos de fibras, por ejemplo, hay las que son mielínicas y las que son amielínicas. Mientras más mielina haya, mayor velocidad. Y mientras menos mielina haya, menor velocidad. Y todo, si se dan cuenta, está en esta dirección, para que entendamos un poco el gráfico. Entonces, la mielina, ¿por qué hace de que la transmisión sea más rápida? Porque miren, chicos. Digamos que esta es una fibra nerviosa sin mielina, y esta es una fibra nerviosa con mielina. La fibra nerviosa sin mielina es un recorrido recto, es un recorrido continuo, es un recorrido arduo. Y el impulso va a viajar así, continuamente, va a ir así, de forma lineal, y se va a demorar más. En cambio, en la mielínica es como si estuvieran tomando atajos, miren, porque viene así el estímulo, y como hay una vaina de mielina, ¡pum! Lo salta. Hay otra, ¡pum! Lo salta. Y otra, ¡pum! Lo salta. Y así viaja más rápido, ¿ok? Y miren, a estos espacios donde no hay mielina, se le conoce como nódulos de Rambier. Un dato que les pueden preguntar es, ¿quién produce la mielina en el sistema nervioso central y quién produce la mielina en el sistema nervioso periférico? Porque tienen que saber, el sistema nervioso se clasifica en central y periférico. El central, principalmente, quien produce el mielínico, ¿quién es? Quien produce la mielina son los oligodendrocitos. Y en el periférico, quien lo conoce, perdón, quien lo produce son las células de Schwann. ¿Ok? Bueno, eso les pueden preguntar. No es de acá que lo salvamos en este momento. Eso lo van a ver en Isto con Israel, parece. Así que bueno, pero un ratito para que lo tengan claro. ¿Ok? Y bueno, teniendo explicado esto, ahora sí vamos a entender mejor esto. Miren, la fibra A se clasifican en A, las, todas las A son las mielínicas y las C las amielínicas. Y la A se subdivide en alfa, beta y en delta. En las A alfa es la que tiene más mielina y por ello tiene más velocidad. Miren el tamaño, miren el tamaño. No solo de la fibra, sino de la mielina. ¿Ok? Y por ello, miren la velocidad a la que va. Una velocidad de 70 a 120 por segundo, metros por segundo. Y quienes principalmente lo tienen son los músculos propioceptores. Así que si ven en el examen, perdón, los receptores propioceptores. Si ven en el examen, una fibra de A alfa está haciendo ilusión a la propiocepción. Luego tenemos a la A beta, que si bien también tienen mielina, tienen menor cantidad que las alfa. Y esto principalmente son todos los mecanorreceptores de la piel. Todos van a tener fibras A beta. ¿Ok? Una velocidad promedio, miren, de 30 a 70 metros por segundo. Las A delta son las fibras del dolor y la temperatura. En ellos a quien tenemos, por ejemplo, a las terminaciones libres. Y de la temperatura, Ruffini, que puede ser A beta también, y Krauss, ¿ya? Luego, tenemos a la C, que son las amielínicas.
que acá también tenemos dolor, temperatura y picazón. En el dolor y el picazón también terminaciones libres. Y la temperatura lo mismo, ¿ok? Así que son Ruffini y Krauss. Pero miren la variación de la velocidad a la que van. Desde un 70 a 120, a un 30 y 70, a un 12 30. Y mira la gran diferencia. A solo 0,5 y 2 metros por segundo. Es muy alta la diferencia. Pero esta es una clasificación que tenemos. Luego hay otra, que se le conoce como la clasificación de Erlanger-Gasser. Esta clasificación es muy preguntada por los doctores de teoría. Así que no me sorprendería que les pregunte. En esta, las de tipo 1 las dividen también tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero no se compliquen la vida. Son equivalentes con la anterior clasificación mencionada. Por ejemplo, las de tipo 1 también son las A alfa. Las de tipo 2 son las A beta. Las de tipo 3 son las A delta. Y las de tipo 4 son las C. Y miren, esto es pregunta de examen también, aunque no lo crean. El tamaño. Las A alfa tienen de 16 a 17 micras. Las 2 o A beta de 8 micras promedio. Las de 3 a delta 3 micras. Y las de 4C 0,5 a 2 micras. Este es el tamaño diámetro de la fibra como tal. Y estos son datos del Guyton, ¿ok? Son datos de buena bibliografía, así que son buenos que la tengan en cuenta. Esta clasificación nos subdivide lo que es la terminación 1 de tipo 1 en tipo 1A y 1B. Las de tipo 1A para las terminaciones primarias de los huesos musculares, la 1B para los órganos tendinosos de Golgi. Y las terminaciones secundarias de los huesos musculares son parte de la A beta. Los receptores especializados de la piel para tacto y presión también son A beta o 2. La 3 o A delta son las terminaciones libres de músculos y articulaciones para el dolor, o la piel con dolor agudo, calor o frío, Krauss o Ruffini, Ruffini o Krauss, y el dolor visceral. Y las de tipo C, que son las amielínicas, son para dolor tipo ardor, dolor lento, dolor visceral o picazón. La picazón es transmitida por terminaciones nerviosas libres, ¿ok? Eso también tenemos que saberlo. Y ahora pasamos a la última lámina. En la última lámina, esto también nos puede venir. Esto ha venido en examen. También tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Miren, chicos, tenemos a los que se le conoce como discriminación de puntos. Cuando nosotros tenemos un compás, hay una distancia en la cual dos puntos son distinguibles como dos unidades, pero hay cierta distancia en la cual esos van a ser vistos como un solo estímulo. Digamos así, miren, este es un campo, este es una zona, esta es la misma zona. Nosotros tenemos nuestro compás y más o menos a esta distancia se detectan como dos estímulos diferentes, pero a esta distancia más corta solo se va a detectar un estímulo, uno y acá dos. A eso se le conoce, a esto de acá se le conoce como discriminación de dos puntos. Y para que esto se cumpla, hay que tener en cuenta cuatro principales parámetros. Tiene que haber una elevada densidad de receptores, tiene que haber campos receptores pequeños, tiene que haber también menos convergencia de señales, tiene que haber una inhibición lateral. Estos dos puntos ya se los expliqué con la representación, ¿se acuerdan? Con la representación en el área, en el homúnculo de Penfield. Ya. Ahora la convergencia de señales. Tenemos que saber distinguir dos términos. Divergencia y convergencia. La divergencia es que un estímulo poco a poco se va ramificando. Primero tenemos un estímulo, luego tenemos dos, luego así, así y así. Este se le conoce como divergencia. Y convergencia es lo contrario. Convergencia es cuando se unen los estímulos. Hay varios estímulos, se van uniendo, dos en dos, luego se unen y así.
Entonces, con convergencia, ¿a qué queremos hacer alusión? De que tiene que haber menos, menos estímulos, tiene que ser transmitido por menos fibras nerviosas. Es decir, vamos a poner dos escenarios, que este sea el escenario A y que este sea el escenario B. En el escenario B hay una convergencia de tan solo dos señales y acá hay una convergencia de cuatro señales. ¿Cuál va a tener mayor discriminación de puntos? Obviamente la B, que es la de menor, ¿ok? Porque a menor cantidad de estímulos, mayor, mayor discriminación o mayor especificidad, como quieran llamarlo. Bueno, chicos, y acá lo vemos. Miren, estas son un ejemplo de piel de la yema de los dedos y este es un ejemplo de la piel de la espalda. Acá tenemos el compás. Miren, el compás hace dos estímulos y son identificados estos dos primeros. Acá son dos campos de receptores. Estos círculos son campos de receptores. Miren, un estímulo, otro estímulo. En la yema de los dedos viajan así. Miren, viajaron así. ¿Y ven? Un estímulo, una señal. Dos estímulos, dos señales. Miren, son dos señales diferentes. Miren cómo llegan y la representación que tienen en el homúnculo. Y por el contrario acá, este es la espalda. La misma distancia estimula dos campos de receptores y miren cuántas señales llegan. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y al final convergen en una sola señal. Y por ello es de que, como esta sola señal va a traer de varios puntos, va a tener una menor especificidad o representación en el homúnculo de Penfield. ¿Ya? Y miren, chicos, esto de acá que les voy a explicar ahora es de la inhibición lateral. Inhibición lateral. Esto les había mencionado que era un término que teníamos que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere con esto? Miren, cada neurona no es simple el recorrido. Llega así. Una neurona con su axón va a llegar a hacer sinapsis con otra neurona. Esto es lo que nosotros creemos que es. Así de simple. Pero hay interneuronas. Acá hay una que hace sinapsis con esta. Acá hay otra que hace sinapsis con esta. Estas son interneuronas inhibitorias, que están constantemente inhibiendo este estímulo. Es decir, si viene este estímulo de acá a estimular a la neurona y este de acá le inhibe, el estímulo se cancela y ya no se transmite. Y para que se dé esta señal, ¿qué pasa? Miren chicos, miren, acá pasa lo mismo en todas. Acá vamos a tener otro estímulo. También otro estímulo con otra neurona y va a querer hacer sinapsis. Y acá tenemos a las mismas neuronas inhibitoras. Las mismas neuronas inhibidoras. ¿Y qué pasa? Miren chicos, llega el estímulo. Llega el estímulo. Vamos a poner otro color. Llega el estímulo. Bacán. Estimula esta neurona. No solo estimula esta neurona, sino que inhibe a las neuronas inhibitorias del mismo camino. Por ello es de que esta acción inhibitoria queda también inhibida y la señal sigue correctamente. Pero nosotros queremos que se haga énfasis a esta sola señal. Entonces, con la señal del costado, no queremos que se excite. Y por ello es de que salen estímulos laterales que estimulan a las neuronas inhibitorias de la otra lado, laterales, para que inhiban a esta otra señal. Y a ello es a lo que se le conoce como inhibición lateral. Y está plasmado aquí, chicos. Miren, se estimularon estos dos puntos, este punto no. Entonces queremos que lleguen señales de estos dos puntos, del punto A y del punto B. Del punto A sale la señal y se estimula la primera neurona. Y esta neurona lo que hace es inhibir a la neurona inhibitoria para que el estímulo siga. Pero si se ven bien, esto se le conoce como prealimentación. Y si se le ven bien,
también envían señales excitatorias a las otras neuronas inhibitorias para que inhiban al estímulo que no fue iniciado. Y por ello es de que este estímulo no se transmite. Y también de la señal que ya pasó, también salen estímulos positivos. Y a eso se le conoce como retroalimentación. ¿Para qué? Para que también se inhiba este estímulo de acá. Y lo mismo del otro lado, chicos. Miren, el estímulo llegó, estimuló a la neurona normal, se dio la sinapsis, siguieron. Ya, pero a la vez salieron ramitas laterales para inhibir a los restos. Y conforme pasó, también regresaron ramitas para inhibir a este también. Y por ello es de que esta zona del medio no se siente. La de acá sí se siente, porque sí le llegó la señal. Y la de acá también se siente. Y miren cómo llegó. Llegó en dos picos, se sintieron dos intensidades. Porque si no se hubiera inhibido esta, ¿qué hubiera pasado? Si no se hubiera inhibido esta de acá, ¿qué hubiera pasado? Esto lo vemos acá. Acá está. Cuando se dio la inhibición lateral, se detectaron dos estímulos. Pero si no se da la inhibición lateral, chicos, si no se da la inhibición lateral, todo se da normalmente. Y se da normalmente, este también se excita. Si se excita, este también se excita en la parte del medio. Y por ello es de que este gráfico, en vez de ser así, pasaría a ser así. ¿Y ustedes creen que esto se detectaría como dos señales? No, esto se detectaría como una sola señal. Y esa es la importancia de la inhibición lateral. ¿Ok? Ahora pasamos a hablar de los receptores táctiles. Los receptores táctiles son principalmente seis. Están descritos en el Guyton, que son las terminaciones libres, los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, los receptores folículo-pilosos, las terminaciones de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. ¿Ok? Bien, acá hay una imagen que podemos ver que las terminaciones nerviosas libres son superficiales, porque están acá. Luego los discos de Merkel también son superficiales. Los corpúsculos de Meissner también son superficiales. Pero, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini están profundos, son profundos. Ya no están en la epidermis, están en la dermis. Son profundos, son los más profundos de todos. ¿Ok? Eso es lo principalmente resaltante de acá. Y ahora vamos a ver acá. El receptor, su tipo de fibra y lo que identifican. Las terminaciones nerviosas libres son A beta o receptores de tipo C, amielínicas, de transmisión lenta. Y como son de transmisión lenta, van a ser útiles para el cosquilleo y para el picor. El picor es la sensación de que algo está caminando en, en nuestra piel. Por ejemplo, una pulga. Cuando sentimos que una pulga está caminando, un insecto está caminando por nuestra piel, estamos haciendo uso de las terminaciones libres de adaptación rápida. ¿Ok? Esto ha sido una pregunta de examen. Luego tenemos a los corpúsculos de Meissner. El corpúsculo de Meissner también son de A beta. Todas son de A beta, conceptuando las terminaciones libres que son C. Los corpúsculos de Meissner están presentes en la piel lampiña. Es un dato importante y captan vibraciones bajas y también el movimiento de los objetos, el cambio de textura de ellos. Pero el cambio de textura principalmente está detectado por quién. Son superficiales estos, ¿eh? Son muy superficiales. El cambio de textura está dado por el disco de Merkel. Los discos de Merkel también son superficiales y se ubican tanto en piel vellosa como en piel lampiña, en piel grava, ¿ok? Los discos de Merkel son cuando se encuentran individualmente, pero cuando se encuentran en grupo, bastantes, se le conoce como cúpula de higo. ¿Ok, chicos? Ya eso es algo importante porque así se les vino en su examen. Estos identifican principalmente la superficie del cuerpo y la estructura o textura que tiene tal cosa. Y son los receptores tipo 1 de adaptación lenta, ¿ya? Luego tenemos a los receptores folículos pilosos, que son los de la piel, los de los pelitos con su terminación nerviosa, o sea, un pelo, más la terminación nerviosa, hacen a un receptor folículo piloso. ¿Ok? Estos son de tipo de fibra a beta y detectan el movimiento de los objetos y el contacto inicial con estos en la piel. ¿Ok, chicos? Luego tenemos a las terminaciones de Ruffini.
Las terminaciones de Ruffini que principalmente detectan el calor y están ubicados en la piel vellosa. Ya chicos, en la piel vellosa. También clave decir de que estos detectan el estado de deformación continua de la piel. Si es que hay una deformación en la piel, si es que hay una heridita, una llaga, se detecta por los de Ruffini. También detectan el grado de rotación articular, el calor y son de tipo 2 de adaptación lenta. Y por último tenemos a los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini, que se encuentran principalmente en las palmas y en los dedos, son detectores de vibración tisular. Son los más profundos, son los que detectan una compresión local rápida, son los más rápidos y los más sensibles. Son preguntas que nos pueden venir, chicos, ¿ok? Y si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el receptor que capta el tacto epicrítico? ¿Qué responderemos? El tacto epicrítico que les había dicho, que era un tacto fino que detectaba la distinción de dos estímulos, que era capaz de una discriminación de puntos. A ese tacto epicrítico lo detectan los discos los discos de Merkel, ¿ok? Porque estos discos de Merkel son capaces de detectar la superficie del cuerpo y la textura. ¿Por qué no les digo de que esto también los detectan los de Pacini? Porque los territorios de Pacini están profundos, están profundos. Entonces, ¿ustedes creen que si nosotros hacemos presión acá, se va a detectar esto de acá? No, obviamente no. ¿Quiénes lo van a detectar principalmente? Los discos de Merkel, que están más superficialmente, ¿ok? Y si nosotros nos ponemos a hablar de un tacto protopático o un tacto grosero, ¿quiénes lo detectan? Ahí son los corpúsculos de Meissner, ¿ok? Los corpúsculos de Meissner también están superficiales. Miren, también están superficiales. Por ello es de que también detectan el tacto superficial. Y uno de los tactos que lo detectan es el protopático. Entonces vamos a ver esto. Este es epicrítico y este es el del protopático. ¿Ya, chicos? Vamos así. Luego tenemos a otro tipo que es la sensibilidad posicional. La sensibilidad posicional hace alusión más que todo a lo que es la propiocepción. La propiocepción es el sentido o el sentir la posición de nuestras articulaciones. Puede ser si nosotros estamos quietas, la estática, o si nosotros estamos en movimiento, la dinámica. El saber dónde está cada una de nuestras partes del cuerpo se le conoce como propiocepción. Y en ellos tenemos principalmente estos dos receptores, el uso muscular, que mide la longitud, y el órgano tendinoso, que mide la tensión. Pero este es en una angulación normal. Pero cuando nosotros hacemos una flexión extrema, una angulación extrema, son detectados por Pacini y Ruffini. Esto es pregunta de examen. ¿Ok? Ya. Miren, chicos, esto es un datito clave que puede venir. Y miren, ahora sí, vamos a lo de introducción a las vías ascendentes. Como les había dicho, es un tema de la segunda semana, pero que suele entrar en preguntas integradoras o de práctico de esta primera semana. Por ello es que he creído oportuno ponerlo acá. Así que veamos. Hay dos principales vías que transmiten el estímulo de las sensaciones hacia la corteza, que son vías aferentes, que son la anterolateral y la del menisco medial. A la anterolateral se le conoce como la primitiva, por así decirlo, ¿ya? Y a la del menisco medial, la moderna. ¿Por qué? Porque esta llega el tracto protopático, que es un tacto grosero, un tacto antiguo, y la otra moderna lleva al epicrítico, un tacto fino, ¿ok? La anterolateral también se le conoce como termoalgésica. ¿Por qué razón? Porque son útiles para detectar, como su mismo nombre lo dice, dos tipos de estímulos, la temperatura
y el dolor. También son sensibilidad superficial, sobre todo lo que es superficial lo lleva al anterolateral y al tacto protopático, como les había dicho. El cosquilleo también, la picazón y las sensaciones sexuales que puede venir. ¿Y quiénes detecta el lemnisco medial? El lemnisco medial o la columna dorsal también se le conoce, ¿ok? Como columna dorsal, y a estas detecta principalmente a las sensibilidades profundas. ¿Quiénes estaban en las profundas? La presión, la apreciación de pesos, la palestesia, todas esas que les mencioné. La vibración, todo. El tacto epicrítico y a la propiocepción. Luego tenemos a los fascículos. Los fascículos son zonas de la médula espinal por donde van a ascender. Son axones, son conjuntos de axones encargados de llevar la sensibilidad, ¿ok? A eso se le conoce como fascículos, ¿ok, chicos? Entonces, el fascículo por el que asciende el anterolateral se le conoce como espinotalámico, y como es anterolateral, son espinotalámico, lateral y anterior. Y a los otros, de la lemnisco medial, como se le conoce también como columna dorsal, es porque es un fascículo posterior. Es el fascículo de Gol y Burdach. Gol y Burdach. O también G con G, grácil y cuneiforme. O cuniatos le pueden llamar también, ¿ok? Así que no se sorprendan, no se sorprendan si les ponen eso. A la de grácil tiene la característica de recibir estímulos o sensaciones del miembro inferior. Y la de Burdach de los miembros superiores. Aquí, ¿ok? Eso también tenerlo bastante en claro. Luego acá tengo una representación de las vías en general, para que vean, para que vean. Porque miren, chicos, ¿qué es lo que tienen que ver acá? Esta es la vía de acá, del tacto protopático. Y la de acá, del tacto epicrítico. Esta es la anterolateral y esta es la lemnisco medial. Miren, el recorrido es así de sencillo. Llega el receptor, canta la información, va por las fibras y hay una primera sinapsis, una primera neurona. La primera neurona, ¿dónde está ubicada? Esta se le conoce como ganglio posterior. ¿Ya? Entonces está en el ganglio posterior. Luego sigue hasta el asta posterior. Entonces la segunda neurona, ¿dónde está? En el asta posterior. Y acá, si se ven, cruza, decusa. Este cruce se le conoce como decusación. Cruza hacia el otro lado, por delante del epidídimo, el conducto ependimario, y llega a subir por el fascículo o tracto espinotalámico lateral, hasta llegar al tálamo, donde está la tercera neurona, en el núcleo ventro-postero-lateral. Este llega. Y finalmente llega a la corteza, hasta la cuarta neurona, en la corteza somatosensitiva primaria. ¿Ya? Ese es el recorrido simple del anterolateral. Y de la del menisco medial o columna dorsal, lo mismo. Miren, chicos, acá hay una sensación epicrítica, un tacto epicrítico, distinción de dos puntos. Los dos puntos se unen y viajan al ganglio dorsal. Entonces, también en el ganglio dorsal está la primera, en el ganglio posterior. Luego llega la segunda neurona y miren, si se dan cuenta, acá no hace sinapsis, acá sube por el tracto posterior. Este es el tracto posterior. Por ello es que sube y hace sinapsis en el bulbo raquídeo. ¿En qué parte? Los núcleos de Gol y Burdach. Por ello es de que recibe este nombre, columna posterior, columna dorsal o de Gol y Burdach, o los núcleos grácil y cuneiforme. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están? En los núcleos de Gol y Burdach, en el bulbo. La tercera neurona sigue el mismo recorrido. Va al núcleo
ventroposterolateral y finalmente la corteza. ¿Ok? Entonces la tercera neurona, núcleo ventroposterolateral y la última en la corteza somatosensitiva primaria. Y esto es el recorrido de ambas vías, es lo que debemos saber. Y miren chicos, entonces bajo esa lógica, si ocurre una lesión, digamos, acá, ¿qué les voy a decir? A nivel de C6, ¿ya? Entonces de miembro superior, ocurre una lesión a la derecha. La pregunta dice, la pregunta dice, el paciente sufre una lesión a nivel de C6 del lado derecho. ¿Podrá sentir sensibilidad en el lado izquierdo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Miren, si la del lado izquierdo, del lado derecho, el lado izquierdo llega y decusa, va a ir al lado derecho. ¿La lesión dónde está? En el lado derecho. Entonces, no va a poder. Mientras que pasa lo contrario acá. Miren, chicos, si es que se lesiona el lado derecho y les hacemos la misma pregunta, ¿la sensibilidad podrá darse en el lado izquierdo? ¿Qué dicen ustedes? Acá sí, ¿no? Porque la columna, ¿en dónde decusa? ¿Dónde decusa este fascículo? En el bulbo, ya no en la médula. Entonces el lado derecho de la médula va a estar mal, pero no le va a importar al lado izquierdo porque va a seguir. ¿Ok? Entonces eso, chicos. Eso es importante, que sepamos. Y esa clase de lesiones ya lo verán más bien con Israel. Y en la resolución de bancos también podemos hablar un poco más de eso. Pero es como darles una introducción. Luego tenemos al arco reflejo. El arco reflejo, chicos, es un arco involuntario. ¿Y por qué se le conoce arco reflejo? Porque es rápido. ¿Y por qué es rápido? Porque ya no va la señal hasta la corteza. Miren, tenemos un estímulo, un receptor, el estímulo va al receptor, se estimula una fibra aferente, va al ganglio dorsal, llega al asta posterior, y ahí nomás, y ahí nomás. Se recibe la señal, regresa hacia el músculo efector. Este es un arco reflejo, ya no sube, ya no sube. En la misma médula se va la respuesta. La médula es el centro integrador. Y hay dos tipos, monosináptico y polosináptico. Monosináptico libre, porque hay una sola sinapsis entre la aferente y la eferente, y la polisináptico porque hay varias sinapsis. Hay una interneurona de por medio. Es decir, el estímulo llega, hace sinapsis con la interneurona, luego la interneurona con la neurona motora y se realiza la acción. ¿Ok, chicos? Bueno, eso es lo simple. Esto es todo lo correspondiente a la primera clase. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente.